Se está cumpliendo el primer mes del conflicto en Irán, una fecha para muchos impensable, para otros el comienzo de una guerra larga. Ahí es donde viene una pregunta. ¿Puede este conflicto tener un costo mayor en vidas, en la economía, en el futuro político del presidente de los Estados Unidos? Déjenme ponerlos al día. Para eso hacemos un detallado análisis de cada ángulo de este espinoso tema. Vamos a hablar de una idea durísima, pero cada vez está más recurrente, más presente en los pasillos de Washington y en los medios internacionales. Una guerra prolongada con Irán podría convertirse en una tumba política del presidente Trump. Ojo, no estoy diciendo que ya lo esté siendo. Estoy diciendo que los ingredientes están allí. Es una guerra que comenzó como una guerra limitada, una posible luego escalada con tropas en el terreno y una base republicana dividida. Ahora protestas creciendo en las calles y quizás lo más importante, una gasolina cara, una aprobación presidencial afectada. No es teoría. Ya están apareciendo encuestas en reportes de Reuters y de la Asociación de Prensa, el de Washington Post, hasta en las propias declaraciones de la Casa Blanca se nota. Vamos a andar en el tema. La pregunta entonces es, ¿qué está pasando en Irán? La pregunta también es, ¿qué puede pasarle al presidente Trump si esta guerra deja de verse como una demostración de fuerza, empieza a verse como una guerra sin salida? Primero, ¿cuál es el argumento central del tema? El presidente Trump construyó buena parte de su identidad política atacando las guerras interminables de Washington del pasado. Durante años, su mensaje fue simple. Los presidentes anteriores metieron a Estados Unidos en conflictos largos, conflictos costosos, sin victorias claras. Él prometió algo diferente. Prometía fuerza, eso sí, pero una fuerza rápida, controlada, alineada con los intereses de Estados Unidos. Por eso, el peligro político aquí es muy grande. Porque si esta guerra con Irán se transforma en algo a largo plazo, caro y sin un final limpio, el presidente deja de ser el hombre que llegó a romper con el viejo establishment de las guerras y pasa a parecerse exactamente a lo que prometió combatir. La propia Casa Blanca presentó la operación con objetivos concretos. El 12 de marzo, en un comunicado oficial sobre la operación Epic Fury, resumieron la misión como destruir la capacidad misilística de Irán, aniquilar su marina, cortar el apoyo a sus proxies como Hamas y los hutíes y evitar que Irán obtuviera un arma nuclear. El presidente dijo que los objetivos eran claros. El vicepresidente J.D. Vance dijo que cualquier asunto de cambio de régimen era incidental frente al objetivo central de que Irán no construyera la bomba. Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio insistió en que esa era la meta de la operación final. Hasta allí políticamente el mensaje estaba manejable, operación limitada, objetivo definido, una fuerza contundente. El problema es que ahora ese marco se está requebrajando y nos lleva esto al segundo punto, la contradicción de una acción limitada o una posible guerra terrestre. Esto es un tema muy tóxico para el presidente Trump. Es el tema de la contradicción, porque aliados republicanos y voceros de la administración han insistido una y otra vez en que esto no era el inicio de una guerra eterna. Hay un documento de la Casa Blanca de junio del año pasado, de la anterior incursión armada, que decía que la operación era perfecta, que no era el comienzo de otro Irak. Era una línea crucial. Estaban diciendo a la base algunos senadores, esto no será un Irak 2.0. Pero hoy Reuters, el Washington Post, están reportando que el Pentágono está preparando posibles operaciones terrestres en varias semanas, incluyendo fuerzas especiales, tropas convencionales. Aunque el presidente Donald Trump todavía no ha tomado la decisión, cuando el lenguaje público es que no habrá botas en el terreno y luego aparecen reportes serios sobre planes de incursión terrestre, lo que entra en juego ya no solamente es la estrategia militar, entra en juego la credibilidad. Y esa es una de las razones por la que una guerra con Irán puede volverse políticamente devastadora, no solo por lo que pase en el campo de batalla, sino por lo que pase en la percepción del votante. Nos dijeron una cosa y ahora estamos entrando en otra. ¿Qué pasa con el factor bolsillo, la gasolina, el costo de vida y el tema de la opinión pública? En política estadounidense casi nada mata más rápido que una guerra cuando además del impacto de la guerra golpea el bolsillo. Agencias como Reuters, Ipsos reportaron el 24 de marzo que la aprobación del presidente Trump cayó al 36%, que es el nivel más bajo de su nuevo mandato. Más duro todavía, 61% de los votantes
dicen que no apoyan la guerra. Eso sí, los republicanos en su mayoría, 92%, lo apoyan, no los independientes ni demócratas. El reporte liga el tema del precio del combustible y el malestar por el costo de vida. Reuters incluso señala que la gasolina ha subido cerca de $1 desde que inició el conflicto el 28 de febrero. Eso es políticamente pésimo porque la promesa al votante no solamente era seguridad, era estabilidad, fuerza, una economía más amigable para la clase media. Si la guerra entonces con Irán termina asociándose con gasolina más cara, cadenas de suministro alteradas, tensión en el estrecho de Hormuz, ansiedad económica, entonces deja de ser un tema lejano del Medio Oriente, se mete directamente en la cocina y el bolsillo de cada votante estadounidense. Cuando una guerra entra al supermercado y a la bomba de gasolina, deja de ser una operación militar, se convierte en un castigo electoral. Pues esta guerra no solo enfrenta al presidente Trump con sus críticos, también empieza a tensar su propia coalición. Si Irán rompe este equilibrio, la guerra deja de ser una demostración de liderazgo y se va a convertir en una guerra ideológica dentro de las propias filas del trumpismo. En otras palabras, si el secretario de Estado Marco Rubio representa la línea que hay que seguir hasta el final y J.D. Vance encarna la advertencia de ojo con convertir esto en otra guerra interminable, entonces cada día de conflicto empuja al presidente a elegir entre las dos almas del trumpismo. La pregunta que hoy sobrevuela Washington no es si el presidente Trump tiene apoyo para golpear a Irán. La pregunta es cuánto tiempo durará ese apoyo, si aparecen más bajas, más inflación energética, más protestas y una presencia militar estadounidense cada vez mayor en la región. Y esto nos lleva al punto final, y es que la calle ya empezó a reaccionar. Otro indicador de peligro político es las protestas que ya han escalado en los Estados Unidos. Eso no significa automáticamente que la opinión pública se le haya volteado al presidente de forma irreversible, pero sí significa que el tema ya dejó de estar contenido entre los institutos o centros de pensamiento, el Pentágono y los programas de cable. Ya salió esta semana a la calle, ustedes lo vieron. Cuando una guerra empieza a mezclarse con la protesta social, la economía y elecciones, el riesgo político se multiplica. Associated Press y Reuters también reportaron que el conflicto ya se ha regionalizado, con los hutíes entrando en conflicto ayer y con diplomacia de emergencia en Pakistán entre algunos actores regionales. Esto sugiere algo muy importante. Puede ser fácil entrar, pero muy difícil salir con una victoria limpia. Y ese ha sido históricamente el tema de la tumba de muchos presidentes en tema de política exterior. No el primer bombardeo, sino el momento en que nadie sabe exactamente qué significaría ganar una guerra. Ganar es destruir misiles, ganar es tumbar al régimen iraní, ganar es reabrir el estrecho de Hormuz, ganar es evitar una bomba nuclear, ganar es salir sin tropas en el terreno o ganar es imponer una negociación. Mientras más se estira la definición de victoria, más espacio hay para que el electorado vea caos, improvisación y desgaste. En resumen, esta guerra amenaza con romper la promesa principal diferencial del presidente Trump, no repetir guerras interminables del establishment. Segundo, ya hay señales de rechazo popular medibles. La aprobación ha caído, la mayoría desaprueba los ataques y el precio del combustible está pesando en los bolsillos del consumidor, del votante. Tercero, existe el riesgo de contradicción entre el mensaje oficial de la operación limitada y la realidad de una posible escalada terrestre. Cuarto, la guerra está exponiendo divisiones reales dentro del universo ya republicano y del trumpismo sobre qué significa America First en política exterior. Y quinto, el conflicto se está ampliando regionalmente y no ofrece todavía una narrativa simple de cierre o victoria total. Así que la guerra con Irán no es automáticamente la tumba política del presidente Trump de cara a su legado o las elecciones de noviembre, pero sí puede convertirse en eso. Puede serlo si se alarga, puede serlo si encarece el costo de vida, puede serlo si divide el movimiento MAGA, puede serlo si aparecen tropas estadounidenses en el terreno iraní después de haber prometido todo lo contrario. Y puede serlo si la Casa Blanca no logra explicarle al país con absoluta claridad cuál es el objetivo, cuál es el límite y, lo más importante, cuál será nuestra salida. Porque en política exterior, como en la política doméstica, no basta con entrar con fuerza. Hay que saber salir con éxito y a tiempo. ¿Usted qué opina? Seguimos el día.